Buenos días, profesora. Hoy les voy a hablar sobre la empresa Bimbo y bueno, el contexto económico y el sector alimenticio en el país. Y bueno, comenzamos. Bueno, para comenzar, Bimbo es una empresa global líder en panificación, con más de 26 años de presencia en el Perú, donde ofrece una amplia variedad de productos de panificación y pastelería. Bueno, en el contexto del sector, tenemos que Bimbo pertenece a la industria de alimentos procesados que forma parte de un sector manufacturero de consumo. Eh, Decir que este sector es muy importante para una economía nacional y también los sistemas alimentarios, es decir, que su producción y procesamiento y su distribución de alimentos representa casi cerca del 30 a 35% del el PIB. Este, Tenemos la industria manufacturera que aporta alrededor del 12% del PIB y esto vendría a ser acerca de lo nacional, ¿no? Y dentro de ello, la industria alimenticia participa con aproximadamente con el 3,2% del PIB y generando más de 30.000 millones de soles en el año 2022. Además, el mercado de alimentos preparados creció más del 7% en el 2024, ya que en su expansión para las empresas Bimbo, su evolución fue en los últimos 20 años, que podemos distinguir 5 etapas principales, que eso serían acá en el punto 2, que sería entre el 2001 al 2005, una fase de crecimiento sostenido donde aumenta el consumo y la industria de alimentos y se expande. En el 2006 a 2010 es un periodo de como un fuerte crecimiento. Aquí Bimbo pudo aprovechar para ampliar su presencia en el mercado. En el 2011 al 2015 el crecimiento de estancia hizo que más competencia y el reto principal pase a ser la innovación. Tenemos del 2016 al 2020 que llega la pandemia y que afecta al producto y el consumo. Un momento de mucha presión en el sector. Tenemos del 2021 al 2024 que se observa una recuperación gradual con nuevos hábitos de consumo y oportunidades para reinventar los productos. Tenemos en, en resumen que sería que el sector ha tenido altos y bajos, momentos de expansión y crisis y recuperación, pero se mantiene como un pilar clave para la economía peruana. Y bueno, para esto tenemos que Bimbo combina retos y oportunidades y una empresa debe adaptarse a cambios económicos, innovar y seguir aprovechando el crecimiento del consumo y alimentos en el país. Ahora pasemos a ver las implicaciones de este contexto para como Perú y cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones para la empresa dentro del sector alimenticio nacional. Durante los periodos de auge, como entre 2006 y 2010, Bimbo pudo aprovechar el crecimiento del consumo, expandir su portafolio de productos y fortalecer su red de distribución. En cambio, en etapas más débiles o de crisis, como la pandemia de 2020, la empresa tuvo que enfocarse en ser más eficiente e innovadora, buscando mantener la rentabilidad y adaptarse a cambios en el consumo. El desempeño de Bimbo está muy ligado al comportamiento del PIB nacional y del consumo interno, como la economía. Cuando la economía crece, disculpe, la empresa se beneficia, pero cuando el consumo baja, enfrenta más retos. Aún así, hay señales positivas en el consumo de pan en Perú, ya que creció alrededor del 10%, alcanzando unos 27 kilos por persona al año, lo que demuestra que todavía hay espacio para crecer. Pero sí, la empresa también enfrenta desafíos importantes como el aumento del costo de insumos, por ejemplo, la harina y el trigo, que afectan directamente a su rentabilidad. Vivo Perú se encuentra en un sector clave para la economía con grandes oportunidades y continúa adaptándose, que las principales recomendaciones destacan las siguientes: mantener la innovación en productos y procesos para responder a los nuevos hábitos de consumo, apostar por la sostenibilidad, por ejemplo, continuar utilizando energía 10% rentable, reducir residuos y mejorar el perfil nutricional de su producto, diversificar su oferta aprovechando la tendencia de crecimiento en alimentos preparados, y finalmente fortalecer su estrategia en torno a los pilares de persona, planeta y prosperidad, buscando un equilibrio entre rentabilidad, impacto social y cuidado ambiental. En resumen, Bitmo Perú ha mostrado resiliencia frente a los cambios económicos y del mercado. Hoy tiene la oportunidad de considerarse como líder sostenible e innovador en la industria de alimentos procesados del país.
un resumen del análisis de empleo y desempleo en el Perú entre 2019 y 2025, con un enfoque de la empresa Grupo Bimbo Perú, una de las más representativas del sector alimenticio nacional, empezando con el panorama regional del desempleo según la INEI. Las tasas más altas se registran en Moquegua, con un 11,8%, Cusco con un 11,6% y Lima Metropolitana y Callao con un 7,8%. Las zonas urbanas donde la competencia laboral es intensa y la oferta de trabajadores calificados supera la demanda. En cambio, regiones como Piura, Trujillo o Iquitos muestran tasas menores, aunque presentan altos niveles de informalidad. A nivel nacional, según el Banco Mundial, la tasa de desempleo cayó de 7,1% en 2020, debido al impacto del COVID-19, a alrededor de 4,8% en 2024, mostrando una recuperación sostenida del empleo formal. Este proceso ha sido impulsado en parte por empresas del sector alimenticio como Bimbo, que mantuvieron la producción durante la pandemia y ampliaron su red logística en los años de reactivación. Pasando al caso de Bimbo Perú, la empresa cuenta con más de 1.400 empleados directos y 100.000 puntos de venta en todo el país. Su planta principal está en Callao y mantiene centros logísticos en Arequipa y Trujillo, además de nuevas operaciones en Piura, Cusco e Iquitos desde 2023. Estas expansiones han generado empleos directos e indirectos. Por ejemplo, Arequipa creó cerca de 200 empleos y Iquitos unos 390. Además, su presencia en regiones como Trujillo y Piura han favorecido la formalización laboral y juvenil. En cuanto al perfil de trabajadores, el 60% del personal de Bimbo tiene entre 25 y 44 años, el 25% son jóvenes de 18 a 24 años y un 15% mayores de 45 años. La empresa impulsa programas de inclusión y capacitación como Talento Inclusivo, que integra personas con discapacidad y Bimbo Joven, que capacita y emplea a jóvenes en alianza con el Ministerio de Trabajo. Desde el punto de vista macroeconómico, las regiones con mayor desempleo tienden a ser urbanas, mientras que en zonas rurales, aunque las cifras de desempleo son más bajas, existe alta informalidad y baja inversión privada. Por eso, la expansión de empresas como Bimbo tiene un efecto multiplicador al generar trabajo formal, impulsar proveedores locales y profesionalizar el mercado laboral. Finalmente, respecto a la inflación en el Perú entre 2005 y 2024, se observan tres etapas: de 2005 a 2018 con inflación baja y estable, que favoreció la expansión de empresas; de 2021 a 2022 con picos y inflaciones de hasta 8% por el alza del trigo y la energía, que afectaron los costos de producción; 2024 a 2024 con inflación controlada cerca del 3%, lo que permitió a Bimbo retomar inversiones y ampliar líneas sostenibles como generar más empleo formal. En conclusión, el análisis muestra que Vivo Perú no solo ha resistido los efectos de la pandemia y la inflación, sino que ha construido activamente al empleo formal, la inclusión social y la sostenibilidad. Su expansión refleja cómo una empresa puede adaptarse al entorno económico y convertirse en un motor del desarrollo regional y nacional. Evolución y causas de la inflación. El análisis del comportamiento de la inflación en los últimos 20 años y su impacto en el sector planificador. Bueno, acá tenemos todos los gobiernos del 2001 hasta el 2024. En el gobierno de Alejandro Toledo, en el 2001 hasta el 2006, la inflación baja y estable del 1% y el 3%. También es el crecimiento sostenido y estabilidad económica. Del 2006 al 2011, en el gobierno de Alan García, el aumento de inflación en el 2008 fue del 6% por alza del petróleo y granos. Luego se estableció con políticas del PCRP. En el 2011 y el 2016, en el gobierno de Ollantumala, la inflación controlada por promedio fue de 3%, sumas leves por alimentos y combustibles. De 2016 al 2021, que fue en el gobierno de Kuczynski, pero también fue los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, que la estabilidad hasta la pandemia del COVID-19 causó interrupciones y ligeros aumentos de precio. En el año 2021 y al 2024, en el gobierno de Pedro Castillo y sucesores, que ahí también se encuentra Dina Boluarte. La inflación alta en el 2022
del 8,46% por guerra de Ucrania y crisis global. Después fue la recuperación del año 2023 con el 3,24% y en el 2024 con el 1,97%. Ahora vamos con las causas de las fluctuaciones, que son variaciones o cambios constantes en un valor o indicador, que tenemos factores internacionales, que es el aumento del petróleo y granos, que es crisis financiera en el año 2008, la pandemia del 2020 y la guerra en el 2022, y problemas logísticos y escasez global. También tenemos factores internos, que son inestabilidad política y devoluciones del sol. También son gastos públicos y fenómenos climáticos, como ejemplo el Niño, y cambios en la demanda y consumo interno. Tenemos respuestas del BCRP, que es la subida de tasa de interés y el control del tipo de cambio y de la masa monetaria. Ahora vamos con el impacto de la inflación en Bimbo, que tenemos 5 aspectos principales, que el primero es en el sector sensible a precios como harina, azúcar, aceite y energía y transporte. También tenemos incremento de costos en el año 2021 y 2022, que afectó márgenes de ganancia. También tenemos reducción del poder adquisitivo del consumidor. Bimbo también ajustó precios y mejoró su eficiencia operativa. Y por último, mantuvo el liderazgo gracias a su escala y buena gestión. Ahora tenemos las estrategias de Bimbo ante la inflación. Tenemos también 5, que primero es diversificación de proveedores locales. En el segundo tenemos compras anticipadas del insumo y coberturas financieras. También tenemos optimización de rutas logísticas y el ahorro energético, nuevas presentaciones más económicas. Y por último tenemos innovación y adaptación al mercado peruano, que Bimbo ha demostrado resiliencia frente a la inflación, manteniendo su competitividad mediante innovación, eficiencia y control de costos. Bueno, ahora hablaremos sobre las conclusiones y las recomendaciones. El Producto Bruto Interno, el PBI. El PBI del Perú ha mostrado una tendencia general de crecimiento en las últimas 2 décadas, aunque con algunos periodos de desaceleración, como durante la pandemia. El sector de alimentos procesados, donde participa Bimbo, ha mantenido una participación estable a su alrededor del 3% del PBI, demostrando su importancia en la economía. Le recomendamos que Bimbo continúe aprovechando los periodos de expansión económica para diversificar su portafolio e invertir en innovación, especialmente en productos saludables y sostenibles, fortaleciendo también su presencia en provincias. Ahora hablaremos del desempleo. En los últimos años, la tasa de desempleo en el Perú ha disminuido, reflejando una recuperación económica. Bimbo ha contribuido a este proceso al generar más de 1.400 empleos directos y al expandirse a regiones como Piura, Cusco e Iquitos. La recomendación es fortalecer los programas de inclusión y capacitación laboral como Bimbo Joven y Talento Inclusivo, y crear alianzas con instituciones educativas para fortalecer la empleabilidad juvenil y el trabajo formal. Ahora hablaremos de la inflación. Como conclusión, la inflación en el Perú se ha mantenido controlada, salvo los picos del 2021 y 2022, que elevaron los costos de producción. A pesar de ello, Bimbo demostró resiliencia gracias a la eficiencia energética, la diversificación de proveedores y la innovación en procesos. Le recomendamos mantener estrategias de control de costos, compras anticipadas de insumo y el uso de energías renovables para enfrentar futuras presiones inflacionarias sin afectar al consumidor. En conclusión general, el desempeño de Bimbo en el Perú refleja una empresa sólida y adaptable, que ha sabido responder a los cambios del entorno económico con responsabilidad y visión de futuro. Su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el empleo formal la posicionaron como un referente del sector alimentario en el país. Muchas gracias.